Francisco José Hernández Mandujano, conocido profesionalmente como Chico Che, es un músico, cantante, compositor y actor mexicano, conocido por su estilo musical único que combina cumbia, merengue, rock and roll y ritmos tradicionales mexicanos como el huapango y el son. Nacido el 7 de diciembre de 1945 en la colonia Narvarte, Ciudad de México, México, Chico Che se convirtió en uno de los artistas icónicos de los años 1970 y 1980, amado por su imagen sencilla, sus coloridos monos y sus canciones ricas en humor y mensajes sociales. Con éxitos como De Quenchón, ¿Quién pompó y dónde te agarró el temblor?, dejó una profunda huella en la cultura popular mexicana, especialmente entre la clase trabajadora y la juventud. Como fundador de bandas como Los Siete Modernistas, Los Temerarios y La Crisis, Chico Che no solo fue un artista sino también un símbolo de creatividad y espíritu libre. El 29 de marzo de 1989, Chico Che murió repentinamente en su domicilio de la colonia Educación de Coyoacán, Ciudad de México, a la edad de 43 años. Se determinó que la causa de su muerte fue una hemorragia cerebral, ocurrida mientras dormía. Su fallecimiento conmocionó a sus fans y a la industria musical mexicana, marcando el final de una brillante pero corta trayectoria artística. Su funeral se llevó a cabo en la Ciudad de México y atrajo a miles de fanáticos y colegas, muchos de los cuales rindieron homenaje a un artista que trajo alegría y risas a través de la música. Para entender mejor la vida de Chico Che, necesitamos recordar su trayectoria, desde sus inicios en Tabasco hasta su apogeo profesional y su repentina muerte. Chico Che, cuyo verdadero nombre es Francisco José Hernández Mandujano, nació en una familia de clase trabajadora en la Ciudad de México, pero creció en Villahermosa, Tabasco, lo que moldeó su identidad y personalidad musical. El más joven de 3 hermanos, Chico Che mostró una temprana pasión por la música. A la edad de 5 años, su prima, Lolita Mandujano, le regaló una guitarra, lo que marcó el primer paso en su viaje musical. A pesar de no tener una formación formal, Chico Che aprendió por su cuenta a tocar la guitarra, la batería, los teclados y muchos otros instrumentos, desarrollando un estilo musical versátil e innovador. Sus padres, de clase trabajadora, siempre apoyaron la pasión de su hijo, aun cuando la familia atravesaba dificultades económicas. Durante su adolescencia, Chico Che se unió a bandas locales en Tabasco, actuando en festivales y bares del pueblo. Estuvo influenciado por la música tradicional mexicana como la cumbia, el son y el huapango, pero también amaba el rock and roll y el merengue, géneros que se estaban popularizando en la década de 1960. En 1965, a la edad de 20 años, formó la banda Los Siete Modernistas, un grupo joven que interpretaba versiones de rock and roll y cumbia. El grupo ganó rápidamente popularidad en Tabasco, ayudando a Chico Che a construir una reputación como un artista enérgico. Sin embargo, ansiaba un escenario más grande y se mudó a la Ciudad de México a finales de la década de 1960 para seguir una carrera profesional. En la Ciudad de México, Chico Che enfrenta muchos desafíos. Realizó diversos trabajos ocasionales, desde vendedor hasta mecánico de automóviles, para llegar a fin de mes mientras actuaba en pequeños bares y estaciones de radio. En 1970 fundó la banda Los Temerarios, diferente del posteriormente famoso grupo Los Temerarios, que tocaba cumbia y rock. El grupo llamó la atención con su divertido estilo de actuación y sus coloridos trajes, especialmente los monos que le encantaban a Chico Che. En 1971 lanzó su primer álbum, La Flor del Maíz, bajo el nombre de Chico Che y La Crisis, marcando un punto de inflexión en su carrera. El álbum, que incluye canciones como Pobrecito mi cigarro, le trajo un éxito inicial, lo que le valió un contrato con Ariola Records. Durante la década de 1970, Chico Che se convirtió en un fenómeno musical con un estilo único que combinaba cumbia, merengue, rock and roll y elementos de la música folclórica mexicana. Utiliza instrumentos modernos como el sintetizador Yamaha SK-20 y el saxofón para crear sonidos novedosos y compone canciones con letras humorísticas pero socialmente significativas. Éxitos como De Quenchón, 1973, y Quién pompó, 1975, se convirtieron en himnos nacionales, amados por su alegría y mensajes cercanos a la clase trabajadora.
Chico Che también es famoso por su imagen única en el escenario. Viste monos coloridos, gafas con montura de plástico y siempre sonríe, creando una sensación amistosa y adorable. La vida personal de Chico Che es bastante privada. Se decía que era soltero y sin hijos, y que centraba todas sus energías en su carrera y su numerosa familia, que incluía a su madre y sus hermanos en Tabasco. Regresa periódicamente a Villahermosa para visitar a su familia, realizar espectáculos benéficos y apoyar a la comunidad local. Entusiasta de la tecnología, invirtió en equipo musical de última generación y en un pequeño estudio de grabación en Ciudad de México, donde produjo sus discos y ayudó a jóvenes artistas. En sus últimos años, Chico Che mantuvo una intensa agenda de actuaciones, realizando giras por México y varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Houston, donde su música era muy querida por la comunidad inmigrante mexicana. También comenzó a explorar temas políticos en la música, con canciones como El sustazo del negrazo, sobre la detención de Arturo Durazo Moreno, ¿Dónde te agarró el temblor?, sobre el terremoto de la Ciudad de México de 1985, y El partido por la mitad, sobre las elecciones mexicanas de 1988. Estas canciones, aunque humorísticas, demostraban su sensibilidad hacia los temas sociales. El 28 de marzo de 1989, Chico Che se presentó en un evento en la Ciudad de México, lleno de energía como siempre. Nadie esperaba que sería su última actuación. Esa noche, regresó a su casa en Coyoacán y murió mientras dormía, dejando un gran vacío en los corazones de sus fanáticos y de la industria musical mexicana. Su repentino fallecimiento puso fin a una carrera que estaba al borde de la internacionalización, pero su legado sigue vivo a través de su música e imagen únicas. La mayor tristeza en la vida de Chico Che fue quizás la pérdida de su madre, quien falleció a principios de la década de 1980, cuando estaba en la cima de su carrera. Su madre, una mujer fuerte y amorosa, fue la mayor fuente de estímulo de Chico Che, alentándolo siempre a seguir su pasión por la música a pesar de las muchas dificultades de la familia. Ella a menudo le contaba historias sobre la cultura de Tabasco y cantaba canciones populares, inspirando su estilo musical. Cuando ella murió de una enfermedad cardíaca, Chico Che estaba de gira en Guadalajara, y no poder estar con su madre en sus últimas horas lo dejó con un profundo dolor. Chico Che rara vez habló públicamente sobre la pérdida, pero sus allegados dijeron que influyó en sus canciones en años posteriores. La canción Gracias a la vida, un cover de una famosa canción, fue interpretada por él con especial emoción, como homenaje a su madre. Una vez compartió en una entrevista que mi madre es quien me enseñó a reír incluso cuando la vida es difícil, y su fallecimiento a veces lo dejaba con una sensación de vacío, incluso cuando estaba frente a miles de espectadores. Otra tristeza fue la presión de mantener una imagen alegre y optimista, mientras a veces enfrentaba dificultades personales. Como artista representante de la clase trabajadora, Chico Che sintió la responsabilidad de llevar alegría al público, pero esto a veces lo agotaba. Una vez le dijo a un amigo: «La gente espera que sonría todo el tiempo, pero no siempre soy feliz». Esta presión aumentó en la década de 1980, cuando la industria musical mexicana comenzó a cambiar con el surgimiento de nuevos géneros como el pop y la balada, lo que le hizo preocuparse de que su estilo ya no fuera relevante. Chico Che también enfrentó dificultades financieras en los primeros años de su carrera, ya que tuvo que trabajar en múltiples empleos para mantener a su familia e invertir en su música. A pesar de su gran éxito en la década de 1970, siempre estuvo preocupado por asegurar el futuro de su madre y sus hermanos, una responsabilidad que consideraba una prioridad absoluta. Estos años de lucha, aunque ya habían terminado, le dejaron una sensación de inseguridad, especialmente cuando su madre murió sin poder disfrutar plenamente del éxito de su hijo. Finalmente, Chico Che expresó una vez su pesar por no poder llevar su música a un mercado internacional más amplio. Aunque tenía una gran base de seguidores en México y en la diáspora mexicana en Estados Unidos, soñaba con llevar su estilo cumbia rock a Europa y Sudamérica. Su muerte repentina truncó este sueño, dejándolo con una tristeza sin resolver. Estos dolores, desde las pérdidas familiares hasta las presiones profesionales, moldearon a un Chico Che optimista y profundo a la vez,
un artista que convertía la tristeza en melodías alegres. La carrera de Chico Che es un recorrido colorido, donde el talento, la creatividad y la cercanía con el público lo han llevado desde pequeños escenarios de Tabasco a la posición de uno de los artistas más queridos de México. En la música, fue pionero en combinar la cumbia y el merengue con el rock and roll, creando un estilo único que luego se conocería como cumbia rock. Álbumes como La Flor del Maíz, 1971, Chico Che y la Crisis, 1973, y Cañón. 1979, se convirtió en un clásico, con millones de copias vendidas en todo México y América Latina. Canciones como de Ken Chon, ¿Quién pompó? O Yo no sé y dónde te agarró el temblor, no solo son éxitos, sino también íconos culturales, cantados en fiestas, festivales y bares. Chico Che y la banda La Crisis innovaron un enfoque tropical a la música utilizando sintetizadores, saxofones y ritmos folclóricos como el huapango y el son. Colaboró con productores como Emi Capitol y Ariola, aportando un sonido moderno pero conservando el espíritu de la música mexicana. Sus actuaciones, con su energía explosiva y sus monos coloridos, se volvieron legendarias. Se presentó regularmente en importantes escenarios como el Teatro Blanquita y el Auditorio Nacional, atrayendo a decenas de miles de espectadores. En cine, Chico Che dejó su huella con papeles en Huele a Gas, 1986, Duro y Parejo en La Casita de Pecado, 1987, y Taquito de Ojo, 1988. Aunque estas películas eran comedias eróticas, le ayudaron a llegar a un público más joven y consolidaron su imagen de artista versátil. También apareció en programas de televisión como Siempre en Domingo, donde compartió la historia de su viaje desde Tabasco a la Ciudad de México, inspirando a muchos artistas jóvenes. Chico Che también logró construir una imagen personal única. El mono, originalmente un traje de trabajo, se convirtió en su marca registrada, expresando su cercanía a la clase trabajadora. También utilizó la música para comentar temas sociales, desde la corrupción, el sustazo del negrazo, hasta los desastres naturales, donde te agarró el temblor, lo que le valió la reputación de narrador del pueblo. Álbumes como 16 grandes inolvidables de Chico Che y la Crisis, 1989, y 15 explosivas de Chico Che y la Crisis Volumen 2, 1990, estrenada póstumamente, consolidó aún más su influencia. Sin embargo, la carrera de Chico Che no estuvo exenta de contratiempos. Algunos de sus primeros álbumes, como La Flor del Maíz, aunque populares en Tabasco, no alcanzaron gran éxito a nivel nacional, lo que lo obligó a trabajar duro para construir una reputación en la Ciudad de México. Durante la década de 1980, se enfrentó a la competencia de artistas pop como Luis Miguel y Juan Gabriel, lo que provocó que algunos álbumes como Disco Che, 1979, no se vendieran como se esperaba. También enfrentó presiones de las discográficas para cambiar su estilo, pero se aferró firmemente a su identidad de cumbia rock, una decisión que le costó parte de su público más joven. Otro revés fue el fracaso de Chico Che para completar una gran gira internacional, programada para finales de 1989, para promover su música en Europa y Sudamérica. Comenzó las negociaciones con productores estadounidenses, pero la salud y una agenda ocupada obstaculizaron esos planes. Además, algunos de sus papeles en comedias eróticas fueron criticados por su contenido simplista, lo que a veces le hizo sentir poco apreciado como artista serio. Sin embargo, Chico Che siempre superó estos desafíos con optimismo y creatividad, dejando tras de sí un legado musical y cultural indeleble. La muerte de Chico Che el 29 de marzo de 1989 conmocionó a los fanáticos y a la industria musical mexicana, y los detalles que se revelaron más tarde solo aumentaron el dolor. Según informes médicos, falleció a causa de una hemorragia cerebral, una rara condición a sus 43 años, ocurrida mientras dormía en su casa de Coyoacán. No había habido señales de nada inusual antes, y el día anterior había estado actuando enérgicamente. Sin embargo, algunas revelaciones han suscitado interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. Un detalle sorprendente es que Chico Che pudo haber tenido antecedentes de presión arterial alta que no fue diagnosticada ni tratada adecuadamente.
Según un amigo cercano citado en el artículo de Sol Yucatán, 31 de marzo de 2022, a menudo trabajaba demasiado y sus presentaciones y grabaciones duraban horas, lo que le provocaba estrés crónico. Algunos fanáticos especularon que su estilo de vida ocupado, combinado con el consumo de alcohol en eventos sociales, puede haber contribuido al deterioro de su salud. Aunque no hay evidencia sólida, estas teorías han llevado a discusiones sobre las presiones que enfrentan los artistas. Otra revelación es el estado de ánimo de Chico Che durante sus últimos días. Según un artículo de la revista Yaconic, 24 de abril de 2018, está planeando un nuevo álbum, combinando la cumbia con elementos de música electrónica, para atraer a un público más joven. Grabó varias demos en su estudio personal, pero estas grabaciones nunca fueron publicadas. Un colega dijo que estaba entusiasmado con el proyecto, pero también preocupado por mantener su reputación en una industria que cambia rápidamente. Este entusiasmo, combinado con la presión, puede haberle pasado factura a su salud. Un detalle polémico fue la ausencia de varios artistas famosos en el funeral de Chico Che. Aunque miles de fanáticos asistieron, algunos grandes nombres de la industria musical, como Celso Piña o los Tigres del Norte, no ofrecieron sus condolencias públicamente, lo que llevó a algunos fanáticos a creer que no se le dio el honor que merecía. Una publicación de marzo de 2025 de la cuenta @musicamx80s mencionó la teoría de que Chico Che fue pasado por alto por la élite musical debido a su estilo realista. Sin embargo, la presencia de artistas como Lo